Clase. Vamos a ver el concepto de límite. Límites de funciones que van de dónde a dónde, pues de funciones que tienen un dominio omega contenido en R2, en R. Ajá. Y límites de funciones que tienen un dominio W contenido en R3, en R. Este tipo de límites, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el omega es un conjunto en el plano. ¿Ah? Es un conjunto en el plano XY. Y el W es un conjunto en el plano, en el espacio X, Y, Z. Entonces, aquí la función va de R en R. Y aquí la función va de R3 en R. En el primer caso, nosotros no podemos visualizar en el primer caso podemos visualizar la gráfica de la función, pero en el segundo caso no vamos a poder visualizar la gráfica de la función, sino que simplemente vamos a poder visualizar los conjuntos de nivel, que fue algo que tratamos la vez anterior, ¿correcto? Entonces, en el caso de nosotros estudiamos límites de funciones, hasta el momento pues hemos visto que el límite de funciones reales, que le conocemos como reales, ¿no? O sea, funciones que tienen un dominio, que van en un conjunto, pues, ¿qué será? Del dominio contenido en R, ¿verdad? Límites de funciones que van de R en R. Entonces, para este caso, la cosa es sencilla porque definimos este límite cuando la X tiende hacia A, de f de X es L. Ajá. El límite cuando X tiende hacia A de f de X es L, ¿sí? ¿Sí qué? Si podemos hacer f de X tan cerca de L como se quiera. Ajá. Tomando X suficientemente X cerca de A, pero siendo
pero siendo X distinto de A. De A. O sea que el límite es L. Así que si f de X tiende hacia L, cuando X tiende hacia A, ¿no? Ajá. O que la distancia de f de X menos L, la distancia, ¿no? Es tan pequeño como se quiera. Siempre que X menos A sea suficientemente pequeño, ¿no? Pequeño. Ajá. Es la misma idea, fíjense, una idea prematura, otra idea más, que tenemos lo que es el límite, otra idea un poco más certeza. Ajá. O sea, otra idea provisional, todas estas son ideas provisionales de lo que es un límite para una función real. Ajá. Y finalmente, pues viene una idea formal, la idea formal, ¿no? Ajá. Que para toda epsilon mayor que 0, que es tan pequeño como se quiera, quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, f de x menos L es menor que epsilon, ¿no? Ajá, es menor que epsilon, ¿sí? Siempre que x menos a sea menor que un delta, ¿verdad? Y además mayor que 0, ¿no? Ajá, esta es idea medio formal, ¿no? Pero la idea formal de lo que es un límite para una función real es que para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. Existe delta mayor que 0. Tal es que para toda x que satisface que 0 es menor que x menos a, menor que delta, esto implica que f de x menos L sea menor que epsilon. Esta como que es la idea formal de lo que es un límite, ¿no? Ajá. Entonces aquí como que el límite, como que el punto A no necesariamente pertenece al dominio de la función. Ajá. Entonces fíjense que estas ideas las vamos a llevar a cabo. Ajá. Aquí el concepto es relativamente más sencillo porque uno tiene la siguiente idea: para que el límite exista, pues como que A, en el punto A, se deben cumplir estas condiciones, ¿no? De que para toda epsilon, aquí está el límite sería L. Ajá. Si para toda epsilon mayor que 0, existe un delta, ¿verdad? Aquí, alrededor de A. Tal que si la X la tomas aquí, no te sales de este cuadrito, ¿verdad? Sino que los valores se van a acercar aquí al valor de L. Es decir, este ancho lo puedes hacer tan pequeño como quieras, tan delgado como quieras. Y entonces debes existir otro rectángulo vertical de un ancho suficientemente Profesor, pequeño ¿puedes para... subir su cámara, por favor? Sí, claro, claro. Estoy hablando solo, perdón. Sí. Gracias. Entonces la idea del límite es la siguiente. Repetimos. Aquí tengo el dominio de la función, que es en este caso, el dominio de la función, pues es la recta real. Ajá. ¿Y qué queremos? Que para un valor suficientemente
El límite va a ser L si para cualquier vecindad centrada alrededor de L, en la gráfica equivale a tomar una línea paralela superior y una inferior, L más epsilon, L menos epsilon, tales que en este rectángulo de largo infinito, ¿verdad? Existe otro vertical alrededor de A, tal que para todo X cerca de A yo no me salgo de este rectángulo. ¿Sí? Los valores de la función quedan aquí. Esto es más delgado y entonces esto lo puedo tomar suficientemente delgado para que los valores de la función queden aquí. Esa es la idea de que el límite existe. Entonces, a lo que vamos es que si el dominio es la recta real, pues hay solamente dos maneras de acercarse a la A, pero sin tocarla, ¿verdad? La A no necesariamente pertenece al dominio de la función, sino que la A, yo me puedo acercar tanto como quiera a la A, pero sin tocarla. Eso me dice que el valor absoluto de X menos A es menor que delta, ¿no? Donde es delta suficientemente pequeña. Le pongo aquí positivo para que X menos A sea distinto de 0. Entonces, los valores de la función f de x, la distancia de los valores de la función deben ser suficientemente para todos, para todo epsilon positivo. Yo quiero que f de x menos L sea menor que epsilon. O sea que yo me puedo aproximar tanto como quiera al límite L, me puedo acercar al límite L tanto como quiera, tomando la X suficientemente cercana de la A. Eso quiere decir el límite en los números reales. Entonces, esta idea de límite pues te lleva a los límites unilaterales, que si yo me acerco por la derecha de A, de f de x, pues tengo un valor L. Si me acerco por la izquierda, tengo otro valor. Por la izquierda de f de x tengo otro valor. Y el límite existe sí, solo si esos dos límites unilaterales existen y son iguales, ¿verdad? Si son iguales, entonces yo digo que el límite existe. Porque tengo solamente dos maneras de aproximarme al límite cuando tengo funciones reales. ¿Cuál es la dificultad ahora de que el dominio, de que el punto A, si el dominio es R2, si estamos en el plano, entonces A es un vector, ¿no? Es un punto. Es como un vector. Entonces aquí ya no me voy a decir que me voy a acercar ni por la izquierda ni por la derecha, sino que me puedo acercar a través de cualquier trayectoria, ¿no? ¿Sí me entienden? Entonces en cada trayectoria voy a tener un límite, ¿sí? Entonces aquí la cosa del límite se complica porque entonces el dominio es todo un plano. Y todavía más, se complica más porque si el límite está en R3, entonces aquí tengo el punto A y puedo pensar en una esfera que contiene ese punto A. Entonces yo aquí me puedo acercar a la A con líneas, con curvas, o me puedo acercar con superficies que contienen a la A, ¿no? Entonces tengo que precisar estas ideas para definir el concepto de límite en un punto. Ajá. Con el contradominio no tengo problema porque sigue siendo la misma idea. L está en R y los valores de la función están en R. Ahí no tengo gran dificultad. Pero en el dominio sí tengo un poco de dificultad porque el punto A es un vector y me puedo aproximar a él de una infinidad de maneras. Y si la A está en el espacio, pues todavía más se complica más la cosa. Entonces, ahí tengo que tener la noción de
de cómo acercarse al punto A, ¿no? Entonces vamos a platicar sobre conjuntos en el plano y en el espacio, ¿vale? Para precisar más esas ideas y entonces definir el concepto de límite, ¿sí? ¿Está bien? Si no, pues no, es posible que no queden muy claras muchas cosas a la hora de calcular esos límites. Bueno. Y es ahí donde, es en este punto, es en este punto por lo que ustedes necesitan el álgebra lineal aplicada 1 y el álgebra lineal aplicada 2, porque ustedes estudian el espacio R2 y la norma de R2, el espacio R3, cómo es la estructura de ese espacio vectorial R3, ¿no? Cómo miden distancias ahí, cómo son los planos ahí, cómo son las rectas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esos conceptos básicos se van a necesitar aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces, para entrarle antes a los conceptos de límites de funciones reales, platicaremos de conjuntos en R, en Rn, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver. Y entonces ya abordamos el concepto de límite. ¿Vale? Vamos a hablar un poco de conjuntos en Rn. Conjuntos en Rn, donde n vale 2 o 3. Entonces, conjuntos en R2. ¿Vale? ¿Cómo es un punto en R2? Vamos a poner CAX0 en R2. Un punto en R2, X0 en R2. Si tenemos un punto X0 en R2, pues X0 se puede representar como X0, X0 y el otro, ¿cómo le llamamos? Y0, ¿no? Ajá. Pero mejor aquí 1 y 2, ¿no? Así. X1, 0 y X2, así, ¿no? Con unas, no son exponentes, sino solamente para denotar que son las coordenadas. Vamos por 1 y X0. Así lo vamos a dejar, ¿no? No vayan a decir ustedes que no es en el sentido de exponente, ¿no? Sino de notación. No vayan a decir, no, pues X1 a la 0 es 1, ¿verdad? No, no se trata de eso, ¿no? Sino es simplemente notación. Entonces, si tenemos un punto en R2, pues un punto en R2 es así. O como le llamaremos, pues mejor si estamos en R2, le llamamos X0 y Y0, ¿no? Para evitarnos broncas en R2. X00 en R2, así. Como no vamos a trabajar en más dimensiones que 3, podemos hacerlo así. Entonces, una bola abierta. Una bola, una bola o una vecindad en X0 centrada en X0 y Y0 de radio R
está definida como ¿cómo está definida esa bola? Pues vamos a llamarle así. Vamos a poner D, R, una bola de X0 y Y0. Pues van a ser el conjunto de los puntos X, Y y Z. En R2. En R2 tales que una bola ahí va a ser el puntos X, Y tales que la distancia, vamos a poner X menos X0, Y menos Y0, así, es menor que R. ¿Qué significa estas dos barras? Pues estas dos barras significa que tienes X menos X0, coma, Y menos Y0 es la norma de ese vector, ¿no? Es la raíz cuadrada de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado, ¿no? Y que esto se significa, ¿no? La raíz de eso, ¿no? Y esto entonces significa, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto vamos a escribir que esto es que X menos X0, coma, Y menos Y0, así, menor que R, significa entonces que elevamos al cuadrado esto, al elevar al cuadrado X0 más la raíz de esto, ¿no? Significa que esto es la raíz de X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado. Así. Es menor que R. Y entonces si elevamos al cuadrado, pues aquí tenemos X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado menor que R cuadrado. Entonces una bola centrada en un punto, pues significa una esfera. Digo, un círculo de radio R centrado en el punto X0 y Y0. Eso es eso sería vamos a dibujarlo por acá. ¿Sí? Entonces una bola pues sería en el plano, pues sería centrarnos en un punto X0, Y0, y aquí el radio R, ¿no? Sin la frontera. Sería un círculo sin la frontera. Entonces esta es una bola de radio R y centrada en X0 y Y0, ¿no? Un círculo sin la frontera. Es lo equivalente a un intervalo abierto. Lo equivalente a un intervalo abierto, ¿no? Una esfera, la esfera de radio R, esfera de radio R, o círculo de radio R, pues sería, vamos a así poner, o esfera, entre comillas, en el plano, ¿sí? Una esfera en el plano sería SR de X0, que sería el conjunto de las X, Y en R2, tales que la norma de X menos X0,
coma y menos y0 es igual a r. ¿Y esto a qué equivale? Pues equivale a que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es exactamente igual a r al cuadrado. Entonces una esfera en el plano sería sería lo siguiente, ¿verdad? Sería dibujar simplemente la frontera, ¿no? Vamos a dibujar aquí la frontera. Aquí XY. Y aquí tendríamos 0, 0. Aquí X0, Y0. Y entonces aquí tendríamos una cosa así, ¿no? Un círculo, ¿no? Esa es la esfera en el plano. ¿Vale? Sería la esfera en el plano. En R3, ¿esto qué significa? En R3, obviamente esto es en R2. En R3, una esfera, una bola, sería pues una esfera en R3. Vamos a dibujar por aquí R3. En R3 vamos a tener ¿sí? Pues aquí vamos a tener aquí el punto X0, Y0. X0, Y0 y Z0 por acá. Z0. Ajá. Tendríamos esa esfera. Vamos a dibujarla. Entonces aquí tendríamos el centro de la esfera. Pero aquí vamos a removerle la frontera, es decir, solamente tenemos el interior. Esta sería una bola en R3. Una bola en R3, pues sería el conjunto de puntos X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0 al cuadrado menor que R al cuadrado, ¿verdad? Es una esfera. Aquí Y0, Z0. Entonces, pues una bola aquí sería ¿qué cosa? Que X menos X0 al cuadrado más Y menos Y0 al cuadrado más Z menos Z0 al cuadrado menor que R al cuadrado. ¿Sí? Y este sería esfera. La esfera es, bueno, aquí en inglés, pues le ponen la S porque la palabra es esfera, sí, de esfera. Pero le podríamos llamar esfera, bueno, le dejamos la S. Y obvio que la esfera, pues es el contorno de ese círculo. Ajá. Es el contorno de ese círculo. Aquí vamos a poner
Vamos a dibujar aquí X, Y y Z. Y aquí vamos a poner X0, Y0. Aquí vamos a centrar la esferita. Solamente la cáscara de la esfera. ¿Sí? Solamente la cáscara. Ajá. A esto es a lo que le llamamos S. De X0, Y0, Z0. Y de radio R. Aquí es el radio vale R. Acá también el radio vale R. Aquí nos referimos a la cáscara de la esfera, ¿no? Y aquí tenemos, sería pues un círculo. Ajá. Desde luego que en los números reales, en solamente R, si tenemos solamente R, pues esto se traduce en un intervalo, ¿no? De menos R a R. Aquí está X0, y aquí está X0 menos R, y X0 más R, ¿no? Y lo que tenemos aquí es un intervalo, entonces aquí la esfera serían 2 puntos, ¿no? Las fronteras del intervalo en R, y estos son los conjuntos abiertos más sencillos en R, los intervalos que van de X0 menos R a X0 más R. Y este sería, la frontera pues serían los 2 puntos extremos, ¿no? De ese intervalo abierto. Y los intervalos abiertos en R2 pues serían el interior de este círculo, y su frontera pues sería la frontera de ese círculo. Los intervalos en R3 pues serían esferas, digo, bolas, ¿no? Y la frontera pues ya sería una esfera. ¿Para qué nos van a servir estos conceptos? Se preguntarán ustedes. ¿Qué sentido tienen estos conceptos? Ajá. El sentido que tienen estos conceptos es cómo digo que X se aproxima a X0. ¿Cómo digo que X se aproxima a X0? Pues diciendo que la distancia de X a X0 es menor que épsilon, ¿no? Para toda épsilon se cumple esta condición. Esto quiere decir que X tiende a X0, ¿verdad? Uh-huh. ¿Para qué quiero este concepto? Para hablar de la cercanía, ¿no? Acercarme a X0 significa que para toda épsilon mayor que 0, la distancia de X a X0 se puede hacer tan pequeña como se quiera. ¿Para qué quiero esta bola? Pues para lo mismo, para decir que cualquier punto X, Y se aproxima a X0 y Y0. Ajá. Sí que, si para toda épsilon mayor que 0, la norma de X menos X0, ajá, o la diferencia entre este vector, la norma que sería la distancia, esto es menor que épsilon. Para eso lo requiero, para poder hablar de la distancia que hay entre dos puntos. Es decir, acercarme a este vector significa colapsar esta bola, ¿no? De radio R2. Y en R3, ¿para qué necesito ese concepto? Igual, porque yo requiero que X, Y, Z esté cerca de X0, Y0 y Z0. ¿Qué sentido tiene este? Pues la manera equivalente es decir que para toda épsilon positiva, la norma de X, Y, Z, o sea, la distancia de este punto a X0, Y0, Z0 es menor que épsilon, ¿no? Requiero que se cumpla esa condición. Entonces, estamos una manera equivalente de hablar, de acercarse a un punto. Estar tan pequeño como se quiera, tan cerca como se quiera, quiere decir que X0 se aproxima a X0, ¿no? Que un punto en R2
se aproxima a otro punto tanto como yo quiero, quiere decir que la distancia de ese punto a este punto, esta distancia, se hace tan pequeña como yo quiera. Y en R3, ¿sí? En el espacio, que un punto se aproxime tanto como se quiera a este punto, pues significa esto, que para toda epsilon mayor que 0, esta distancia, la distancia euclidiana, ¿sí? Se puede hacer tan pequeña como se quiera, y eso lo dices que colapsas esta esfera, ¿verdad? Entonces todos los puntos que están en el interior de la esfera, al colapsarla, pues hace que cualquiera se aproxima a X0, Y0, Z0. Ajá. Para eso necesitamos estas definiciones, ¿no? Z0, ¿no? Para poder hablar intuitivamente, para poder hablar de esa distancia, ¿no? Ajá. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? De la justificación de por qué hablar de estos conjuntos. ¿Hay alguna pregunta? No, no, profesor. Entonces, por eso necesitamos esa noción. En los límites, cuando llevamos cálculo diferencial, estábamos usando la noción de distancia, pero era más simple entenderla, era más intuitiva. ¿Por qué? Porque decir que X se aproxima a X0 quiere decir que para toda epsilon mayor que 0, o sea, formalmente, la distancia, la diferencia entre estos dos puntos, esa distancia es menor que epsilon, ¿no? O de epsilon es cualquier cosa. Esta es la manera precisa de decir que X tiende a X0, ¿vale? Ok, ¿qué otra cosa necesitamos para continuar con esto? Pues necesitamos que si E es un subconjunto de R2 y R3, vamos a decir que E, si es un subconjunto de, así, si E es un subconjunto de R2, ajá, entonces, ajá, vamos a escribir como E complemento, como todos los puntos X, coma Y, en R, en E, o en R2, tal que X, Y no pertenece a E. O sea, si tienes usted, ¿cómo es un conjunto en R2? Pues un conjunto en R2 puede ser cualquier cosa, ¿no? Aquí, una curva, por ejemplo. Esto es E, ¿no? La curva. ¿Qué quiere decir el complemento de E? Pues todo lo que no pertenece a la curva. O sea, el complemento de E es todo lo que está fuera de la curva. Si tienen este conjunto, una región aquí, que esto es el E, pues ¿cuál es el complemento de E? Pues lo que no está ahí, lo que está fuera de la E. Este es el complemento, ¿no? Ajá. Es decir, así denotamos el complemento de E. Bueno, y si es un subconjunto de R3, ajá, ¿sí? Si es un subconjunto de R3, ¿qué tenemos? Si es un subconjunto de R3. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Si es un subconjunto de R3, si E es un subconjunto de R3, ¿cómo puede ser la E? X, Y, ¿cómo puede ser la? Bueno, pues puede ser cualquier cosa que sea E. Hasta una silla puede ser aquí, ¿no? En R3. Este puede ser un conjunto en R3, ¿no? Esta silla. ¿No? Puede ser esa silla, E. ¿Y cuál es el complemento de E? Lo que no está fuera de la silla, ¿verdad? Lo que está fuera de esa silla es el complemento de E, ¿no?
¿Y qué otra cosa puede ser en R3? Pues puede ser un paraboloide, ¿no? Aquí, etcétera. Y esto puede ser E, y el complemento del paraboloide es todo lo que está fuera del paraboloide, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ser? Pues un plano. Un plano. Este puede ser E, el plano. ¿Y qué es lo que está fuera? Lo que está fuera del plano es el complemento, ¿no? En fin, son subconjuntos de E. Bueno. ¿Qué significa que un punto? Vamos a definir lo que son relaciones de un punto con el conjunto E. Relaciones, ¿qué es eso de relación? ¿Qué relación tiene un punto con respecto a un conjunto E? Vamos a definir algunas de esas relaciones para que nuestro lenguaje sea más preciso. Vamos a ver, entonces, si X ¿ven qué complicación tiene tener un dominio que esté gordito? ¿Verdad? Como es R2 y R3, ya es un dominio que está gordo, que tiene más cosas. Mientras que la recta real pues estaba muy flaca, ¿no? No tenía cosas así. Entonces vamos a ver aquí relaciones. Relaciones de un punto X0 y Y0 en R2 con un conjunto en E contenido en R2, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? ¿Qué relaciones podríamos tener? Bueno, entonces vamos a decir que un punto, ¿sí? X, Y, ajá, es un punto interior de E, sí, existe un radio positivo, ajá, tal que la vecindad de radio R con centro en X, Y está contenida en E. Correcto. O sea, para que un punto sea interior de un conjunto E, ajá, ¿qué necesitamos? Pues que la vecindad, que toda la vecindad con un radio positivo de ese punto esté contenida en E. ¿Estamos? Entonces ahí les va distintos conjuntos en R2. ¿Qué pasa si yo tengo que mi conjunto, aquí X, Y, es la gráfica de una función? Por ejemplo, la gráfica de una función. Este es mi conjunto E. ¿Tiene puntos interiores o no tiene puntos interiores? Esa gráfica. Sí. Sí, ¿Cuáles serían? ¿Tiene puntos interiores? Bueno, vamos a poner pues sí, una parábola. Vamos a poner que E es el conjunto de las X, Y en R2, tales que Y es igual a X cuadrado. La gráfica de una función para ponérselas más fácil. Por ejemplo, ejemplos aquí mejor. E, ¿se ve este color o no? Sí, se sí, ve. profe. Entonces sería el conjunto de las X, Y
en R2, E1, tales que y es igual a x al cuadrado. Ajá. Díganme si ese conjunto tiene puntos interiores. ¿Cuáles son sus puntos interiores? ¿Cuáles serían sus puntos interiores para este caso? Pues serían todos los puntos que están dentro de la parábola que se forma, ¿no? ¿Qué necesitamos para que sea un punto interior? Según yo no tiene, ¿No tiene? porque no puedes, el radio por muy chiquito que sea, no puede estar totalmente contenido en la curva. Exactamente. ¿Cómo se llama usted? Fernanda, Fernanda. Fernanda está en lo cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la definición lo dice, ¿verdad? Si existe una ¿qué? R positiva, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de este conjunto E1? Pues serían estos, ¿no? Ese pertenece a E1. Pero como dice Fernanda, para que sea punto interior yo necesito que exista una vecindad que esté metida ahí. ¿Y será posible para un radio positivo? Pues no se puede, porque por más pequeña que sea la R, existen puntos que se salen, ¿no? Como son estos. Entonces, E1 no tiene puntos interiores. No tiene puntos interiores. Interiores. No tiene. Lástima, ¿no? No tiene puntos interiores. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Y bueno, de esto se puede deducir que cualquier gráfica de una función o cualquier curva no tiene puntos interiores. O sea, una curva de nivel no tiene puntos interiores. ¿Está claro? Una curva de nivel no tiene puntos exteriores. A ver, vamos a definir un conjunto de dos. Ejemplo. Vamos a considerar el conjunto E2. Pues, ¿para qué nos vamos tan lejos? Vamos a poner R2, tales que Y es menor que X cuadrado. Ajá. Y es menor que X cuadrado. Ajá. ¿Puede bajar su cámara, profesor, por favor? Sí. Así. Gracias. ¿Sí? ¿Cuál es, ese punto tiene puntos interiores o no? Bueno, aquí vamos a denotar como E1, E, y con un circulito arriba, así. A la E con un punto arriba. Le vamos a poner el conjunto de las X, Y en R2, tales que X, Y es punto interior. Interior de Y. ¿De quién? Del conjunto E. Por lo tanto, estaríamos diciendo, de acuerdo a esta definición, que este conjunto, al interior de este E1, es vacío, ¿verdad? Porque no tiene puntos interiores. No tiene puntos interiores. Ajá. Es vacío. ¿Vale? ¿Y qué pasa con E2? ¿Cuáles serían los... El E2 que tendríamos aquí? Primero, pues hay que dibujar quién es E2, ¿no? Aquí vamos a hacer este pedazo de pizarrón para saber quién es E2. ¿Sí? Aquí vamos a poner quién es E2.
¿Quién es E2 aquí? X, Y, Z. Ajá. X, Y, Z. Y entonces, no, ¿por qué estoy haciendo X, Y? No estamos en el espacio, ¿no? Estamos en el plano. Aquí. Vamos a dibujar la parábola. ¿Sí? Aquí es, ¿sí? Aquí tendríamos menor y cuadrada, ¿verdad? X cuadrada. Y entonces aquí dibujamos la parábola, ¿verdad? Y entonces el conjunto E2, pues serían todos los puntos que están por abajo de la parábola. Todos los que están por abajo de la parábola son puntos. ¿Qué son puntos? Esos sí son, ¿qué, Fernanda? ¿O cuáles son los? Todos son puntos interiores, ¿verdad? ¿Sí? Todos los que están por abajo de la parábola. Fíjense que ahí, en este caso, la parábola misma, que sería E1, la misma parábola, E1, esa sería la frontera de la parábola, ¿verdad? La frontera de E2. Entonces, en este caso, en cualquier punto que yo tome, yo puedo encontrar un radio tal que el círculo, o sea, tal que el círculo esté contenido, ¿verdad? En esa región. Entonces, ¿qué encontramos? Que en este caso, los puntos interiores del conjunto E2 coinciden con el mismo conjunto E2. ¿Sí se dan cuenta? Coinciden. Todos los puntos son interiores. En ese caso decimos que E2 es un conjunto abierto. Cuando todos sus puntos son interiores. Entonces decimos que ese es un conjunto abierto. Ajá. ¿Correcto? En ese caso decimos que el conjunto E2 es abierto. ¿Quién sería el complemento de E2? Todo lo que está adentro, bueno. E2, sí. El complemento de E2, ¿quién sería? Todo lo que está fuera de la parábola. Todo Todo y lo que menor a X cuadrada, ¿no? Ajá, el conjunto de 2 sería el conjunto de las X, Y en R2, tales que Y es mayor o igual que X al cuadrado. O sea, cuando se cumple la desigualdad contraria, ¿no? Y en ese caso, tendríamos que, esto sería el complemento, ¿verdad? E2 complemento, ¿no? Incluida la parábola, ¿no? Ese sería el complemento, ¿no? Y ese complemento sería, ¿cuál sería el interior de ese complemento? Ajá. ¿Cuál sería el interior del complemento de E2? El interior del complemento de E2. O sea, ¿cómo calculamos el interior del complemento de E2? ¿Sí?
el interior del complemento de E2, así, complemento y le ponemos la bolita, sería el conjunto de las X, Y en R2, tales que Y es mayor que X cuadrada. O sea, no tocamos la misma parábola, sino solamente los que están por encima de la parábola, ¿no? Ese sería el interior. Ajá. Del complemento, sin tocar la misma parábola. ¿Sí? Ok, entonces, hasta el momento solamente tenemos el interior, ¿no? De un conjunto. Ujú. Y ahora vamos a definir lo que significa un punto frontera. ¿Sí? Un punto frontera. Hasta el momento estamos bien en lo que decimos, ¿o no? Profe, yo el último no lo entendí bien. Ajá. Tienes que E2, el complemento de E2, ¿quién es? E2 es ¿no? Los que están por abajo de la parábola. Ajá. Y el complemento de E2, pues serían todos los puntos que no pertenecen a E2. Ujú. ¿Cuáles son los que no pertenecen a E2? Pues los que no satisfacen esta desigualdad, que Y sea menor que X cuadrado. ¿Sí? Esos son los puntos que no son, que están en el complemento de E2. Entonces, uno concluye que tienen que ser aquellos puntos tales que la Y es mayor o igual que X al cuadrado. Ese es el complemento. Entonces son puntos que están sobre la parábola, pero y también los que están por encima de la parábola. ¿Sí queda claro? A ver, piénsalo un poco, esfuérzate un poquito en pensarlo. O sea que el conjunto de E2 sería Ujú. todo, todo lo que está en la gráfica, tanto abajo como arriba. No, E2 es solamente lo que está por abajo, ¿no? Porque estamos diciendo que Y es menor que X cuadrado. O sea que E2, ¿sí? Este conjunto E2 es el conjunto de las Y's de las parejas para las cuales se satisface que Y es menor que X cuadrado. Ujú. Ah, ok, creo que ya le entendí. Gracias. Ajá, sí, seguro. Tiene que quedar claro, ¿no? Sí. Por lo tanto, el complemento de E2 son todos aquellos puntos que están, ¿por dónde? Por encima de la parábola. ¿Sí? Aquellos puntos que están por encima de la parábola. ¿Sí? Por eso aquí le cambiamos el sentido a la desigualdad. Ajá. Entonces, los que están por encima de la parábola son aquellos puntos, ¿sí? que están por encima de la parábola, o sea, los pongo negros. Ajá. Pero además de los que están encima de la parábola, digo, los que están sobre la línea de la parábola y los que están por encima de la línea de la gráfica de la parábola. Todos esos es el complemento, digamos. Ajá. Pero el interior del complemento, aquí calculamos el interior del complemento, solamente son aquellos que están por encima de la parábola, ¿no? Sin tocar la parábola. ¿Por qué? Porque los puntos que están sobre la parábola no pertenecen al interior, porque si yo tomo un punto ahí voy a tener en una vecindad tantos puntos del complemento de E2 como puntos de E2. Ajá. Más bien esa parábola sería la frontera de E2. Esa sería la frontera de E2. Entonces la frontera se podría decir que es aquel punto que tiene tanto puntos interiores de complemento como... Ajá, como el complemento, sí.
Vamos a definirlo así, ¿no? Vamos a definirlo de esa manera. Ok, esto es para entender, fíjense, para entender el dominio de una función y no crearnos confusiones, ¿verdad? Tener el lenguaje apropiado para poder hablar del concepto de límite. Estos conceptos deben de estar fijos en nuestra mente. Ajá. Deben de estar bien entendidos para que podamos hablar con cierta precisión. ¿Correcto? Si no, pues el límite, ¿qué va a ser? Voy a tener una idea nada más, pero no una idea bien fija, ¿no? Entonces, fíjense, comenzamos hablando de las relaciones que hay de un punto en R2 con un conjunto de E2. Y falta hablar en R3. Las ideas se van precisando cada vez. Decimos que X, Y es un punto interior de E si existe una bola. Ajá. O sea, si todo el entorno de E está contenido en el conjunto E. O sea, yo podría dibujar aquí una cosa así, ¿no? Como en mi conjunto E. Entonces, un punto aquí, pues, es interior porque existe una bola que está completamente metida. Pero estos puntos que están aquí en la frontera, pues no. No pertenece al interior, ¿no? Ni la línea sola por sí tiene puntos interiores. La línea no tiene puntos interiores. Ajá. ¿Quién tiene el interior? Pues sería todo, pero sin tocar el contorno, ¿no? O sea que un conjunto es gordito si tiene interior, ¿no? Hablando en términos así. Ajá, bueno, entonces, ejemplo 1, dijimos aquí, la clave es primero definir lo que es una bola abierta, una bola de radio R, ¿no? Sería una vecindad, pues, un entorno pequeño. Entonces aquí tomamos la parábola, así, la parábola no tiene interior, no tiene interior. Su interior es el vacío. El conjunto de los interiores sería de todos los puntos para los cuales existe una vecindad, tal que el mismo punto junto con su vecindad pertenecen a él. Entonces aquí E1 no tiene interior, pero E2, que son todos los puntos que están por abajo de la parábola, sí tiene interior, todos los que están por abajo de la parábola. Y el interior es el mismo. Bueno, vamos adelante, decimos una definición. Si el conjunto coincide con su interior, vamos a decir que es abierto. Si el complemento de un conjunto es cerrado, es abierto, entonces decimos que el conjunto es cerrado. Entonces ahí vamos a poder hablar del equivalente a intervalos cerrados e intervalos abiertos. ¿Se dan cuenta? Estos son conceptos que se les conoce en matemáticas, conceptos topológicos. De lo que estamos hablando son conceptos topológicos para entender más el espacio donde nos movemos, ¿no? Bueno, a ver, entonces ya quedó claro este punto aquí. Podemos introducir otro concepto. Vamos a introducir el concepto de punto frontera. Alguien me dijo algo intuyó lo que es un conjunto frontera. Acá llamamos conjunto frontera. ¿Sí? Yo me estaba acordando de la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Bueno. Alguien que está en la mera frontera toca al territorio mexicano y al territorio estadounidense, ¿no? Está en la frontera. Ajá. Bueno, vamos a hablar de lo que es un punto frontera. Pasamos a este lado.
Pasamos hacia a esta parte del pizarrón. Vamos a decir que X, ¿sí? X, un punto X es un punto X, un punto X, Y en R2. Ajá. Es un punto en la frontera de del conjunto E. ¿Sí? Ajá. Sí, para cualquier R mayor que 0, la bola de radio R centrada en X, Y, intersectada con el conjunto E, es no vacía. Uh-huh. Y también en la frontera de R intersectada con el complemento de E, también es no vacío, ¿no? ¿Vale? Entonces, imagínense ustedes aquí un conjunto E. Aquí está el conjunto E. Este es el conjunto E. Y la frontera, pues es lo que está afuera. Incluso el complemento de E, si E no contiene su frontera, pues entonces la contiene el complemento. Entonces los puntos que están aquí son puntos frontera. ¿Por qué? Porque para cualquier bola que tomen ustedes aquí de radio R, tenemos tanto de un lado como del otro lado, ¿verdad? Intersectamos la intersección con DR en X, Y es no vacía. Y también la intersección de E con la bola de radio R y X, Y es no vacío, ¿no? Es decir, esta bola que tenemos aquí. Esta bola, esta que tenemos aquí. Aunque el radio se vaya colapsando, pero siempre tenemos que, entonces, que la intersección contiene de ambos lados. Por ejemplo, entonces, esta línea que tenemos aquí es la frontera del conjunto E. ¿Está claro? ¿Puede bajar la cámara tantito, por favor? Sí. Es el segundo concepto. Tenemos ahí de punto. Una pregunta. Sí. ¿Existe algún tipo de concepto? O sea, ahorita estamos viendo puntos interiores, ¿no? Pero me pregunto yo si habría algo como puntos exteriores o algo. Ah, claro, vamos para allá. De una vez, 3, ¿no? Vamos a decir que X es un punto exterior. Ajá. En R2 es un punto exterior. Se alcanza a leer aquí. Es un punto exterior del conjunto E. Es un punto exterior del conjunto E. ¿Sí que? Es un punto exterior del conjunto E. Sí. ¿Qué le vamos a pedir? Si existe un R mayor que 0. ¿El que está en el complemento? Claro. Si existe un R mayor que 0, tal que la bola de radio R y centro en X, Y está en el complemento, ¿verdad? Del conjunto E. Entonces ahí tenemos el exterior, ¿no? El exterior.
Ok. Entonces vamos a tener, ajá, vamos a tener aquí lo que es el conjunto exterior. Si la bola está contenida en el complemento, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener tres tipos de conjuntos, ¿vale? Entonces, en los libros de cálculo, cuando te hablan de una región en el plano, te están hablando de un conjunto en el cual todos sus puntos son interiores. Esa es una región en el plano. Y eso sería equivalente a tener un conjunto abierto. Ajá. Salimos, ¿no? Entonces vamos a terminar con estos conceptos. Los conceptos son importantes. Primero los entendemos en R2 y estos mismos conceptos los vamos a llevar a R3. Solamente que en R3, en lugar de usar círculos, vamos a usar esferas. Y en general, pues en dimensión n es la misma idea. Es la misma idea. ¿Sí? Entonces tenemos lo que es un punto interior, lo que es un punto frontera y lo que es un punto exterior. ¿Sale? De un conjunto E. Entonces, si E, vamos a pasarnos de este lado. Vamos a ilustrar esas tres cosas. Vamos a ilustrar estas tres ideas. Vamos a ver. Tenemos entonces los siguientes conceptos. E, sea E, un subconjunto de R2, ¿no? Cualquier cosa que esté en R2. Cualquier cosa que esté en R2, X, Y. Vamos a poner aquí, pues, cualquier conjunto E. Y vamos a definir tres conceptos. ¿Vale? Vamos a definir tres conceptos aquí. Primer concepto, lo que es una E con una bolita arriba. Así. Va a ser el conjunto de los puntos X en R2. Tales que X, Y es un punto interior de
DE. Así, ¿no? ¿Cuáles serían en este caso los puntos interiores? ¿Dónde quedarían los puntos interiores? Puntos interiores pues, serían estos, ¿no? Porque en cada uno de ellos yo puedo tomar una bola que esté completamente metida ahí, ¿no? Un círculo. Estos son los puntos interiores. Digamos que esto es el E. Ajá. Pues un conjunto cuyo interior es no vacío, es un conjunto gordito, ¿verdad? Tiene algo, ¿no? Tiene interior, ¿no? Bueno, el conjunto de puntos, vamos a denotar con esta como si fuera derivada parcial. Así. El conjunto de las X, Y en R2, tales que X, Y es punto frontera. Es punto frontera. ¿De quién? Del conjunto E. Entonces, un punto frontera, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra compartiendo tanto de adentro como de afuera, ¿verdad? Este sería un punto frontera. Esta es la frontera del conjunto E. Este es un punto frontera. ¿Y qué otra cosa tendríamos aquí? El exterior, ¿no? Del conjunto E. El exterior del conjunto E, ¿qué sería? El exterior lo vamos a denotar como, vamos a tomar el complemento al conjunto E. ¿Puede bajar la cámara, profe? Sí. Por favor. Vamos a tomar el conjunto E. Gracias. Vamos a tomar el conjunto E y le vamos a tomar el complemento y al complemento le ponemos una bolita aquí. Y eso va a ser el conjunto de los puntos X, Y en R2, tales que X, Y, ajá, es un punto exterior de E. ¿De quién? Del conjunto E. Tomamos el complemento, ¿verdad? Entonces al exterior es como que el complemento y le tomamos el interior. ¿Puede mover tantito a la izquierda, profesor, por favor? Izquierda o hacia acá o hacia este No, lado. izquierda. Sí, ese lado. Sí. Sí, gracias. O me alejo un poco más, ¿no? Se alcance a ver así. ¿Se aleja? Sí. ¿Se ve todo? Sí, Se ve profe. todo. Es el exterior. Entonces en el exterior pues tenemos estos puntos que tenemos aquí. El exterior. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que podríamos concluir como observaciones? Algunas observaciones que podemos hacer aquí son las siguientes. Son las siguientes observaciones. Observaciones que podríamos decir que
El 1, pues que el interior de cualquier conjunto está contenido en el propio conjunto, ¿no? Sí, el interior de E está contenido ahí, ¿no? 2, ¿qué otra cosa podemos decir? Que el complemento, si tomamos el complemento de este conjunto y tomamos el interior, también está contenido en el complemento. Ajá. Y que la frontera del conjunto E puede estar contenida en E o puede estar contenida. La frontera puede estar contenida en el complemento. Se cumplen alguna de estas dos condiciones. Ajá, 3 condiciones que están ahí. Cualquiera de esas 3 puede suceder. Profesor. Sí. Y un punto no puede estar, bueno, en el último que es la frontera, no puede estar tan, bueno, no puede ser que haga un punto cuando esté tanto en el conjunto exterior como en el conjunto interior. Forzosamente tiene que estar o en uno o en el otro. Puede estar en uno o en el otro. Pero nunca puede estar. No pueden estar en el mismo. Eso se puede probar. ¿Sí? Dos conjuntos son ajenos si no tienen elementos en común, ¿no? Ajá. Son ajenos. Entonces vamos a decir que los conjuntos A y B son ajenos. Vamos a pasar. ¿Puedo pasar al otro lado? Sí. Vamos a ver aquí entonces. Vamos a ver aquí ¿Ustedes de qué licenciatura son? ¿Hay alguien de la licenciatura en física? ¿O no? ¿Alguien me ve? Sí, profesor. ¿Química? Yo soy de química. ¿Ingeniería química? Yo, profe, de ingeniería química. ¿Matemáticas? Sí. No. Bueno. Sí, profe. ¿Cuántos son de matemáticas? Yo. 2, Okay. 3. 3. Bueno, entonces a todos les conviene tener claridad en estos conceptos, ¿no? A todos. ¿Vale? Bueno, entonces pasamos a la siguiente situación. Vamos a decir que dos conjuntos son ajenos. ¿Sí? Dos conjuntos A y B. A y B en R2 son ajenos, pues si no tienen elementos en común, ¿verdad? Es igual, es al vacío, ¿no? O sea, un conjunto está por aquí y el otro está por acá, ¿verdad? Son ajenos. No hay intersección entre ambos, ¿no? Entonces, los conjuntos
los conjuntos. ¿Cuáles son estos? El interior, la frontera de E y el complemento son ajenos por parejas. Son ajenos por parejas. Todos estos son ajenos por parejas. ¿Qué significa esto? Pues que uno, que si yo intersecto esta E con la frontera, el interior con la frontera es vacía. Es vacía. Dos, que el interior de E con el exterior también es vacío. Y también tres, la frontera de E la intersecto con el exterior, también es vacío, ¿no? Es lo que preguntaba alguien por ahí, ¿no? Entonces quiere decir que si ustedes tienen un conjunto, calculan ustedes el interior de este conjunto, lo unen con la frontera de E, lo unen con el interior exterior, aquí, y esto les va a dar R2. Estamos ¿Podría siempre, bajar la cámara, por favor? vamos a tener esa relación, ¿no? Vamos a tener esa relación. Y vamos a tener una especie de propiedad de tricotomía. Ahorita se las escribo. Vamos a tener una especie de propiedad de tricotomía. ¿Vale? Pasamos al siguiente pulmón del pizarrón. Siguiente lado. ¿Ya? ¿Queda claro esto? ¿Están claros estos conceptos? Pues solo a mí me surgieron unas dudas. Sí, a ver, vamos. Bueno, en el primer ejemplo donde puso que y es igual a x cuadrada, ahí solo sería tendríamos que es un punto de frontera, ¿no? Eso es, todos los puntos son frontera. Ujú. Todos son puntos frontera. Y en el ejemplo 2, donde y es menor que x cuadrada, ahí solo sería punto de inflexión, ¿no? No es punto de inflexión, sino que Que si diga es menor, punto interior. sería punto interior. Ajá. Todos son puntos interiores. Ajá. Y el complemento, pues serían todos los que están fuera, ¿no? Sí. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Todos, o sea, todos los puntos, tienes estas condiciones, ¿no? En el primer ejemplo que pusimos, ajá, los puntos fronteras son la parábola, ¿no? Todos los puntos coinciden con la frontera, ¿no? La parábola. ¿Sí? Entonces, de estos conceptos nos van a permitir hablar de cuándo un conjunto es abierto y cuándo es un conjunto cerrado. Y nos van a permitir hablar de cuándo un punto es un punto de acumulación, por ejemplo. Y ese es el punto
para definir el conjunto límite, ¿sí? Para definir un conjunto límite, digo, un límite, vamos a necesitar que A sea un punto de acumulación para poderlo definir. Pero bueno, vamos hacia este lado. Entonces, vamos a tener ahora, ya tenemos esas tres relaciones que aparecen ahí. Vamos a decir que un conjunto es abierto, ¿sí? ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es abierto? Primero, noten ustedes que una bola, toda bola abierta, toda bola es abierta, ¿no? Ejemplos, ¿no? Ejemplos. Ejemplos, ¿no? Si ustedes tienen E como una bola de radio R y centrada en un punto X0 y Y0, ajá, sea E así, ¿no? Entonces algo que tenemos que ver que es abierto, ¿no? Es abierto. Uy, la cámara, por favor. Toda bola es abierta. Perdón, toda bola es abierta. Dos, ¿cuál sería? Y entonces toda la bola, todos los puntos de la bola son ella misma. Es la misma bola, ¿no? Entonces vamos a decir que un conjunto E es abierto. E es abierto. Sí. Ajá. E coincide con su interior. Un conjunto es abierto. Sí. E coincide con su interior. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a decir como definición, que un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores. ¿Correcto? Vamos a decir que ¿cuánto vamos a decir que un conjunto es cerrado? Un conjunto E es cerrado si el complemento de E es abierto. Esta es la definición que vamos a adoptar. Es cerrado si su complemento es abierto. Ajá. Entonces, algo que se puede deducir de esto, definición, ajá, es que si es cerrado, ajá, el eje abierto, el complemento quiere decir que el interior del complemento es el mismo. Entonces, otra forma de decir que E es cerrado, E es cerrado, sí, E se puede escribir como, ajá, E es cerrado si se puede escribir como E es cerrado si E es igual a E con su frontera, si contiene su frontera, ¿no? También es otra forma de decirlo. Si E es igual a E unión su frontera. Eso quiere decir que sea cerrado. ¿Puedo bajar la cámara, por favor? Sí.
Y eso lo tendríamos pues que probar. Entonces, son algunos de los conceptos que nosotros ¿Soy yo o el profesor no se escucha? No se escucha. No, no se escucha. No se le debe acabar la batería ¿Sí? otra vez. ¿Ahí ya se escucha? Sí, ¿Hola? Sí, se ¿Se escucha. escucha? ¿Hola? Hola, Ya se profesor. escucha, profe. ¿Me Ya escucha? se escucha. ¿se escucha? Sí, sí se ¿Hola? escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya casi se acaba la batería de los audífonos. Bueno, algo que se puede probar entonces es que si A y F son abiertos en R2, entonces ¿Puede bajar la cámara? es abierto. Si E son abiertos, entonces la intersección de abiertos es abierta, ¿no? Ujú. Algo que se puede probar, pero eso es ya salirnos mucho del tema. Solamente necesitamos en esta parte entender lo que es un conjunto cerrado y lo que es un conjunto abierto en R2. ¿Sí? Y lo mismo que hemos afirmado para conjuntos en R2 se sigue con R3, ¿no? Solamente que ahí usamos para definir lo que es abierto y cerrado las esferas abiertas, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Uh-huh. Se fue rápido el tiempo. Mañana tendrán la sesión con el profesor y lo que vamos a preguntar pues sería saber trazar los conjuntos de nivel de una función. Ajá. ¿Está bien? ¿Cómo serían los conjuntos de nivel de una función luego las curvas de nivel, cómo serían en el plano? Serían conjuntos cerrados, ¿no? Los conjuntos de nivel. Y también los conjuntos de nivel en R3 serían conjuntos cerrados. Las superficies. ¿Sí? Y los dominios, pues serían conjuntos abiertos. Regiones en el plano. ¿Está bien? ¿Podría Bueno. repetirlo? Sí. Sí, vamos a hablar de curvas de nivel. Las curvas de nivel serían conjuntos cerrados, ¿no?
en R2. Y los conjuntos de nivel serían conjuntos cerrados en R3. Bueno. Ok, bueno, los que no han subido su último problema, pues tienen un chance para hoy. ¿Sí? Tienen que ser constantes, no dejar al último, porque eso sería terrible, dejar todo al último. Y entonces pónganse al corriente, ¿no? Sí. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ponerse al corriente y mañana van a tener el segundo examen semanal. ¿Sí? Se vienen 2 semanas en las que espero que ustedes no se desconecten, sigan estudiando. Yo les voy a subir la tarea 1, la que va a servir para el primer examen parcial, y el taller 1. El taller 1 son ejercicios para que ustedes hagan en casa. Esperemos que estas vacaciones no nos desactiven, no nos lleven hacia la pasividad, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Cuídense mucho, por favor. Gracias a usted, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Y ahí estamos en contacto. Pues tal vez les haga yo un video y se lo suban ahí al YouTube. Yo les aviso para no desconectarnos completamente. Profesor, muchas gracias. Buen día. Buen día. Nos vemos. Hasta la próxima.